Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Al vivir en sociedad, logramos satisfacer mejor nuestras necesidades y realizarnos como personas. En la convivencia, los miembros de una comunidad comparten tareas, intercambian acciones y cumplen diferentes roles de manera estable en el tiempo y en un espacio físico común. Para que esto sea posible, es indispensable algún tipo de organización que establezca normas de comportamiento y regule los derechos y las obligaciones de sus integrantes. Hoy, esa forma de organización política recibe el nombre de Estado. Se puede decir que un Estado es un conjunto de personas o habitantes que residen en un mismo territorio organizado jurídicamente por medio de leyes escritas, bajo un gobierno común que ejerce el poder. En el ámbito de dicho territorio, el Estado es la institución u organización política que tiene la autoridad y el poder para mantener el orden y garantizar así a cada uno de sus miembros el ejercicio de sus derechos. El Estado, como forma de organización de las sociedades, debe llevar adelante una serie de funciones con el fin de lograr que la vida en comunidad se desarrolle de la mejor manera posible. Una de las tareas más importantes del Estado es la regulación de la convivencia de los habitantes mediante leyes escritas que fijan cuáles son las conductas permitidas y cuáles están prohibidas. La necesidad de su cumplimiento determina que tengan carácter obligatorio. En la Argentina, según la Constitución Nacional, está permitido todo lo que la ley no prohíbe. Otra de las funciones es resolver de una manera objetiva e imparcial los conflictos que surgen normalmente entre los miembros de una sociedad. Para ello, el Estado crea un sistema de normas y de organismos destinados a impartir justicia. También es responsabilidad del Estado ejecutar las políticas de acción para lograr el bienestar general. Así, debe ocuparse de la creación de sistemas de salud, por ejemplo, hospitales, clínicas y también sistemas educativos. Debe realizar las obras públicas y de infraestructura necesaria, como viviendas, caminos, transportes, y de organizar la provisión de servicios públicos como los de agua y energía eléctrica, por ejemplo. Para lograr todo esto, el Estado debe tener recursos legítimos que financien estos emprendimientos, y por lo tanto, otra de sus funciones es crear un sistema de cobro de impuestos generales. El Estado tiene también la misión de instrumentar acciones o políticas internacionales con el fin de lograr la cooperación, la convivencia pacífica y evitar el surgimiento de conflictos con otros países. Todas las funciones del Estado tienen un gran objetivo final. Este es crear un orden legal que les asegure a sus habitantes la posibilidad de actuar libremente sin afectar los derechos de sus semejantes, que cada uno de sus miembros pueda haber reconocido sus derechos y su dignidad. Bien, vamos ahora a ver los distintos elementos del Estado y podemos identificar tres tipos de elementos que constituyen un Estado y que se consideran indispensables, es decir, que si falta uno de ellos, el Estado no podría existir. El primero de estos tres elementos es el territorio, que es el elemento físico del Estado. Es un espacio geográfico donde se asienta la población, es decir, donde los habitantes van a vivir. Los límites internacionales separan un Estado de otro, y también los límites cumplen una función clave que es determinar cuál es el ámbito de vigencia de las leyes, es decir, dónde se van a aplicar las leyes
y el gobierno también. Generalmente la noción del elemento territorio todos lo asociamos con el suelo, es decir, con el suelo terrestre, con la superficie, con el paisaje, con los recursos naturales y con el espacio del que dispone la población para poder vivir y para poder cultivar. Pero el territorio de un estado incluye además otras dimensiones. Por ejemplo, el subsuelo, donde pueden encontrarse riquezas minerales, petróleos, reservas de agua. También el espacio marítimo, que está delimitado por la plataforma continental. En esto se basa, por ejemplo, nuestro reclamo de que las Islas Malvinas son argentinas porque se encuentran dentro de nuestra plataforma continental. Entonces pertenecen al Estado argentino. También el espacio aéreo, que es el lugar donde se da o se lleva a cabo la aeronavegación. Y el espacio radioeléctrico, que hace posible las telecomunicaciones. El segundo elemento es el poder, que es el elemento jurídico-político del Estado. Es el gobierno del Estado. Como todos sabemos, el gobierno es el órgano o conjunto de órganos integrados por personas, por autoridades que ejercen el poder del Estado por medio de la sanción de leyes, de su aplicación y exigiendo su cumplimiento. Nosotros sabemos que en Argentina tenemos el poder dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las leyes son el conjunto de normas jurídicas, que son normas obligatorias, impuestas por el Estado con el fin de asegurar la convivencia social. Por medio de ellas, el gobierno determina sus políticas, establece el carácter obligatorio de ciertas conductas y reconoce el derecho de sus habitantes. El tercer elemento es el elemento humano, es decir, nos referimos a la población del Estado. Es el conjunto de personas que viven en su territorio y que reciben el nombre de habitantes. Ellos son los que deben respetar las leyes y son los titulares de los derechos que las leyes reconocen. Cuando los habitantes de un estado tienen una cultura en común, se dice que forman parte de una misma nación. Vamos a ver ahora el concepto de nación. Una nación es el conjunto de personas unidas por un vínculo de identidad compartido. Tienen el mismo idioma, las mismas costumbres y las mismas tradiciones, los mismos valores y por lo general la misma religión y la misma etnia, aunque esto no es algo exclusivo. También es indispensable que sus miembros tengan un pasado histórico que los hermane y un proyecto de vida en común compartido hacia el futuro. Por eso, a diferencia de los estados que se crean a partir de una decisión política y comienzan a existir desde la sanción de una constitución, el surgimiento de una nación es un proceso histórico que lleva muchos años, tal vez décadas. Ahora bien, pueden existir naciones que no tengan el elemento territorio, y en esto se diferencia la nación de un Estado. ¿Por qué? Porque para que el Estado exista, el territorio es un elemento que no puede faltar. En cambio, una nación puede existir sin que tenga un territorio. ¿Por qué? Porque lo importante para la nación es el vínculo cultural, el vínculo afectivo que une a los integrantes. Por ejemplo, en el curso de la historia podemos nombrar varias naciones que estuvieron sin territorio. El ejemplo clásico es la nación judía, que durante casi 2000 años conservó sus rasgos culturales y religiosos en todos los países donde se hallaran sus integrantes. Y en 1948, una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial y por medio de la intervención de las Naciones Unidas, se creó en la zona de
Palestina el Estado de Israel. Hay que recordar que el pueblo de Israel estuvo sin territorio desde el año 70 hasta el año 1948. ¿Sí? Muchísimo tiempo, casi 1900 años. Otro ejemplo es el del pueblo gitano, que con sus costumbres, su idioma y su espíritu nómada conforma una auténtica nación, cuyos miembros están diseminados en muchos estados del mundo. Y a pesar de no tener un territorio, la nación gitana tiene bandera. Vamos a explicar esta bandera. El azul representa el cielo y el verde representa la tierra. Y la rueda simboliza el carácter nómada e itinerante de este pueblo, que se va desplazando. Vamos a poner un último ejemplo que lo representa la nación kurda, en la zona de Kurdistán, que es el actual Medio Oriente. La mayor parte de su población vive en Irak, en Turquía y en Siria, aunque hay también algunos grupos minoritarios en Alemania y otros países de Europa Occidental y de la ex Unión Soviética. El pueblo kurdo reivindica su derecho a tener su propio Estado independiente en la región. Y para finalizar esta clase sobre Estado y nación, quiero citar a Rigoberta Menchú, que ella decía: yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Y yo comparto estas palabras y creo que son sumamente sabias. Tenemos que crecer todos en respetarnos, en defender el derecho de todos los pueblos y todas las culturas a existir, a expresarse, a practicar su religión y sus costumbres. Solo con el respeto podemos construir un pueblo hermano, un pueblo unido, un pueblo que busca la paz para todos.